Bueno, vamos a ver cómo se puede calcular el Km y la velocidad máxima de una enzima. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de una enzima que se llama ciclooxigenasa. Esta enzima es una enzima muy importante porque actúa sobre un compuesto que se llama ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones y que lo va a convertir en un producto muy importante que se llama prostaglandina y que está involucrada en procesos inflamatorios. Entonces aquí tenemos estos datos en donde tenemos diferentes concentraciones del ácido araquidónico en micromoles y hemos medido la velocidad enzimática en nanomoles sobre minuto. Para poder hacer el cálculo tenemos que hacer la gráfica. Entonces en azul hemos graficado la velocidad de reacción contra la concentración del sustrato. Y vamos a obtener esta gráfica, que es una gráfica de tipo Michaelis. Eso es lo primero que tenemos que comprobar, que la cinética sea tipo Michaelis. Ahora, para hacer el cálculo, lo que vamos a tomar es el punto más alto de actividad y vamos a interpolar en el eje de las Y. El valor que se obtiene, en este caso, corresponde a la velocidad máxima. A partir de este valor podemos calcular el Km. Hay que recordar que el Km es la concentración de sustrato con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces tenemos que sacar la mitad de 44, que en este caso sería 22, interpolar sobre la gráfica y este valor de la concentración de sustrato sería el valor del Km. Sin embargo, como se puede observar, pues el cálculo no es exacto, porque no es exacta la interpolación aquí ni sobre la gráfica. De hecho, aquí ni siquiera alcanzamos a tocar la gráfica. Para ello se emplea la gráfica de Lingüiver-Burk, que es la gráfica de inversos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener los inversos de los valores de concentración de sustrato y de velocidad enzimática. Aquí hemos calculado el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de la velocidad enzimática. Con estos valores vamos a elaborar la gráfica de Lingüiver-Burk. Aquí en azul tenemos esta gráfica en donde hemos colocado en el eje de las Y el inverso de la velocidad y en el eje de las X el inverso de la concentración de sustrato. Esta gráfica la hemos hecho en Excel, de manera que podemos obtener directamente la ecuación de Lingüiver-Burk. Y a partir de estos datos podemos calcular el Km y la velocidad máxima. Entonces esta es la ecuación que hemos obtenido. Tenemos que recordar que la ordenada al origen corresponde al inverso de la velocidad máxima. De manera que solamente sacando el inverso de la ordenada al origen tenemos el valor de la velocidad máxima. Como se puede observar, este es un valor mucho más exacto que el que habíamos obtenido hace un rato. También tenemos que recordar que el valor de la pendiente corresponde al Km sobre la velocidad máxima. Por lo tanto, el Km va a ser igual a la velocidad máxima por el valor de la pendiente, que en este caso es 0.597 micromoles, redondeando 0.6 micromoles, y que es un valor mucho más exacto. Para este ejemplo también hemos colocado un inhibidor enzimático. Este inhibidor es el ibuprofeno, que como ustedes saben es un medicamento que actúa como antiinflamatorio porque actúa directamente sobre la enzima ciclooxigenasa. El ibuprofeno es de estos inhibidores que se conocen como AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Aquí tenemos la velocidad enzimática en presencia del inhibidor. De entrada podemos ver cómo los valores de velocidad son menores. Esto nos está indicando ya que hay una inhibición. Para conocer el tipo de inhibición podemos hacer la gráfica. En naranja se observa los valores de velocidad contra la concentración de sustrato en presencia del inhibidor y podemos ver claramente que son menores.
aunque se conserva la cinética tipo Michaelis. De la misma forma, para calcular el Km y la velocidad máxima, tenemos que obtener el inverso de la concentración del sustrato y el inverso de la velocidad en presencia del inhibidor y realizar las gráficas. En naranja tenemos la gráfica del inverso de la velocidad contra el inverso de la concentración del sustrato en presencia del inhibidor. Y también aquí en esta gráfica que hicimos en Excel vamos a obtener la ecuación. Y a partir de esta vamos a calcular la velocidad máxima y el Km. Esta es la ecuación que obtuvimos en presencia del inhibidor. Otra vez la ordenada al origen nos permite calcular la velocidad máxima, que en este caso es de 50.76 nanomoles por minuto. Y con esta velocidad podemos despejar a partir de la pendiente, que en este caso es de 0.0302, despejamos el Km y nos da un valor de 1.53. Claramente podemos observar que los valores de velocidad son prácticamente iguales. ¿Qué significa eso? Que la velocidad máxima no se ha modificado. Sin embargo, el valor del Km es mucho más alto en presencia del inhibidor. Recordar, requerimos entonces más sustrato para alcanzar la misma velocidad máxima. Esto claramente es el resultado de una inhibición competitiva.